la pantalla. ¿Me confirman, por favor, ya si visualiza la pantalla? Sí, señor. Gracias, muy amable. Bueno, pues muy buenas tardes. Damos inicio a la quinta webconferencia del curso Programación Lineal 10404 para el periodo 16-2 de 2023. Les habla Álvaro Javier Rojas Baracaldo, director de curso. Nos encontramos en Sogamoso a 7 de junio de 2023. En esta oportunidad, pues vamos a trabajar, a comenzar a trabajar las temáticas de la unidad número 2, que corresponden al análisis de dualidad, al análisis de sensibilidad y al análisis post-óptimo, que son los contenidos de la unidad número 2, modelos de programación lineal de optimización. Estos modelos se caracterizan porque vamos a optimizar los recursos de el sistema de producción o del proceso de producción. Entonces recordamos que en la unidad número 1 trabajamos el método simplex primal, el método simplex artificial y el método simplex dual, con los cuales encontramos la solución de los modelos de programación lineal. ¿En qué consiste la solución? En encontrar la cantidad óptima de unidades que se debe producir de un determinado producto en un modelo de producción, ¿no? Y que a partir de estos resultados los interpretamos y tomamos decisiones. Es decir, que simplemente con la interpretación de los resultados, entonces el decisor, el gerente de la empresa, el jefe de producción o el jefe de departamento de programación, entonces al interpretar los resultados está tomando una decisión. Esa decisión en qué consiste en decidir la cantidad óptima de unidades que se debe producir de un determinado producto en un proceso de producción, ¿no? Eso consiste entonces la unidad número 1, los modelos de programación lineal de decisiones, en donde trabajamos el método simplex primal, el método simplex dual, el método simplex artificial como método de solución para los problemas de programación lineal. Pasamos luego entonces a la unidad número 2, donde vamos a trabajar los análisis paramétricos de la programación lineal, como son los análisis de dualidad, los análisis de sensibilidad y el análisis post-óptimo. Y específicamente el día de hoy, entonces vamos a trabajar el análisis de dualidad a un modelo de programación lineal en hoja de cálculo Excel, Excel QM y Solver Excel. Recordemos que para desarrollar nuestra actividad debemos comenzar a revisar los contenidos temáticos a partir de las fuentes bibliográficas que se presentan en el curso, como son la investigación de operaciones de Taja, el libro de la fuente documental de Khan y los objetos virtuales de información relacionados con las temáticas específicas. Para el método, para el análisis de dualidad, entonces tenemos a Taja 2017, investigación de operaciones, de la página 139 a la página 152. ¿En qué consiste la tarea número 2? Entonces, se presentan 3 ejercicios, se proponen 3 ejercicios en la guía de actividades. El primer ejercicio para desarrollarlo o para desarrollar el análisis de dualidad, el segundo para desarrollar el análisis de sensibilidad y el tercero para el análisis post-óptimo. Entonces, hoy nos ocuparemos del ejercicio número 1, análisis de dualidad. Vamos entonces a formular el problema con modelo de programación lineal, a encontrar la solución del problema primal, a encontrar la solución del problema dual, a interpretar los resultados y a corroborar o a verificar los resultados del problema primal y el problema dual utilizando Solver Excel o Excel QM para luego interpretar los resultados, tomar decisiones y a partir de esa toma de decisiones optimizamos los recursos en este modelo de programación lineal. Em, Luego entonces pues pasaremos la semana entrante a la siguiente webconferencia para trabajar el ejercicio número 2, análisis de sensibilidad, y para terminar con el análisis post-óptimo. Recordemos que esta actividad es colaborativa,
pero debemos entregar cada uno o debemos presentar cada uno de los participantes del grupo de trabajo la solución, la formulación, la solución o el desarrollo de cada uno de los ejercicios en el foro de discusión para recibir la realimentación por parte del tutor asignado al grupo de trabajo. Y luego nos reunimos mediante diferentes estrategias de aprendizaje colaborativo para desarrollar el informe A, entregar que debe tener la solución del ejercicio número 1, la solución del ejercicio número 2 y la solución del ejercicio número 3, de acuerdo a lo que nos solicita la guía de actividades. Para que el participante que haya seleccionado el rol de entregas entregue en el entorno de evaluación el informe de la actividad. Entonces vamos a pasar a reconocer el modelo de programación lineal en la guía de actividades. Entonces vamos acá a la guía de actividades. Creo que no lo tengo abierto todavía. Para revisar el ejercicio que corresponde al análisis de dualidad para luego mirar el modelo teórico y pasar a desarrollar el modelo, encontrar los resultados en la hoja de cálculo, en Excel QM y en Solver Excel. Entonces, en el entorno de aprendizaje nos vamos a la guía de actividades de la unidad número 2. Ahora descargamos la guía de actividad, entonces corresponde a la tarea número 2, solución de modelos de optimización en programación lineal, y nos vamos a ubicar en el ejercicio número 1, análisis de dualidad para contextualizar el modelo de programación lineal. Se presenta la siguiente situación: problema de programación lineal. La empresa Western Textile Company produce tela mezclilla clase 1, tela mezclilla clase 2, tela mezclilla clase 3 para la industria de la confección. Recordemos que la tela mezclilla es la tela común y corriente se confeccionan los jeans. Producir tela mezclilla clase 1 genera un costo de $21.800 y requiere 0.36 toneladas de algodón, 0.21 toneladas de poliéster y 0.02 toneladas de elastano. Hasta este momento encontramos que el modelo de programación lineal corresponde a un modelo de minimización de costos, ¿no? Ya nos está mostrando un costo de tres variables de decisión. La primera variable, la tela mezclilla clase 1, la segunda variable, la tela mezclilla clase 2, y la tercera variable, la tela mezclilla clase 3, con tres restricciones. La primera restricción por la cantidad de algodón, la segunda restricción por la cantidad de poliéster y la tercera restricción por la cantidad de elastano. Para producir la tela mezclilla clase 2 genera un costo de $20.000 y genera 0.70 toneladas de algodón, requiere 0.25 toneladas de poliéster y 0.04 toneladas de elastano. Entonces, los mismos recursos para producir la segunda clase de tela mezclilla. Producir tela mezclilla clase 3 genera un costo de $18.200 y requiere 0.60 toneladas de algodón, 0.30 toneladas de poliéster y 0.10 toneladas de elastano. Entonces tenemos también en los tres productos se requieren los mismos recursos o los mismos insumos que son el algodón, el poliéster y el elastano. La empresa dispone en su planta de producción como mínimo de 200 toneladas de algodón, de 80 toneladas de poliéster y de 15 toneladas de elastano. Entonces nos damos cuenta que las disponibilidades como mínimo, entonces deben ser del tipo mayor o igual. Entonces, mayor o igual a 200 toneladas de algodón, pero no menos de 200. Mayor o igual a 80 toneladas de poliéster, pero no menos de 80. Y mayor o igual a 15 toneladas de elastano, pero no menos de 80. Por tanto, el modelo de programación lineal corresponde a una minimización de costos de tres variables de decisión con tres restricciones, y las restricciones son del tipo mayor o
o igual. La gerencia financiera de Western Textile Company requiere optimizar los costos de producción y solicita a la gerencia de producción evaluar la cantidad óptima de cada clase de la mezclilla a producir para optimizar los recursos. Entonces, en esto consiste la situación problema de programación lineal. Entonces, a partir de este modelo de programación lineal, vamos a trabajar el análisis de dualidad. Entonces, pero primero vamos a mirar a ver qué es lo que necesitamos trabajar. Entonces nos dice que a partir de la sección problema, formular el problema con modelo de programación lineal. Entonces en hoja de cálculo Excel, formular el problema con un modelo de programación lineal, plantear la función objetivo, las restricciones por recursos y la restricción de la no negatividad. Y en adelante, este modelo de programación lineal se denomina problema primal. Entonces, dentro del análisis de dualidad vamos a encontrar una nueva terminología técnica de la investigación de operaciones, específicamente la programación lineal, como es el problema primal y el problema dual. Cuando hablamos de un problema primal, entonces cualquier modelo de programación lineal que se vaya a trabajar por el análisis de dualidad se denomina problema primal. En sí, entonces cualquier modelo de programación lineal es un problema primal. Puede ser de maximización de utilidades o puede ser de minimización de costo. Entonces, cualquier modelo de programación lineal puede determinarse como problema primal. Segundo, entonces, solucionar el problema primal por el método simplex dual. ¿Por qué por el método simplex dual? Porque este modelo de programación lineal corresponde a una minimización de costos y ya sabemos que para encontrar la solución óptima de una minimización de un modelo de programación lineal de minimización de costos, aplicamos el método simplex dual porque todas las restricciones son del tipo mayor o igual. Luego pasamos a encontrar la solución o los resultados en Excel QM o en Solver Excel. Pasamos luego entonces a formular el problema dual a partir del problema primal, que ya lo miramos dentro del modelo teórico en un momento. Entonces, en la misma hoja de cálculo vamos a formular el problema dual a partir del problema primal con modelo de programación lineal, planteando la función objetivo dual, las restricciones duales y la restricción de la no negatividad o las restricciones irrestrictas. Entonces ya tenemos el segundo modelo de programación lineal que se denomina el problema dual, que debemos formular lo que se debe formular a partir del problema primal. Ya en un momentico, entonces vamos a mirar qué es la función objetivo dual, cuáles son las restricciones duales y cuáles son las restricciones irrestrictas. Encontramos la solución del problema dual, entonces utilizando la hoja de cálculo a partir de la formulación de este problema dual, que pasa a ser una maximización de recursos, porque venimos de una minimización de costos. Lo vamos a solucionar aplicando el método simple primal. Recordemos que la solución óptima de los modelos de programación lineal de maximización los encontramos aplicando el método simplex primal. Entonces diseñamos la tabla inicial del método simplex primal, primero la forma estándar, pasamos a la tabla inicial, desarrollamos cada una de las iteraciones hasta encontrar la solución. Pasamos luego a encontrar la solución en Excel QM o en Solver Excel. Y por último, entonces vamos a interpretar los resultados, tanto del problema primal como del problema dual, para optimizar los recursos en nuestro idioma español y en nuestro idioma inglés como parte de la internacionalización del currículo. Y también para desarrollar las competencias del idioma extranjero. Bueno, entonces ya conocemos nuestro modelo de programación lineal. Pasamos ahora a conocer modelo, el modelo teórico. Entonces, vamos aquí a ampliar. Entonces, el contenido entonces se denomina análisis de dualidad. Entonces, vamos a mirar a ver qué es el problema dual. Nos dice que el dual es un problema de programación lineal que se obtiene matemáticamente de un modelo primal de programación lineal dado. Los problemas dual y primal están relacionados a tal grado que la solución simple es óptima de cualquiera de los problemas conduce a forma automática a la solución óptima del otro.
El dual se define para varias formas del primal dependiendo de los tipos de restricciones, de los signos de las variables y del sentido de la optimización. Entonces, ¿qué es un problema dual? Entonces, es un modelo de programación lineal que surge a partir del problema primal, aplicando pues una serie de normas, una serie de condiciones o una serie de propiedades. El dual entonces se define para las formas del primal dependiendo de los tipos de restricciones, de los signos de las variables y el sentido de la optimización. Entonces tenemos acá las reglas. El problema dual se obtiene simétricamente del primal de acuerdo con las siguientes reglas. Para toda restricción hay una variable dual. Entonces, dependiendo de la cantidad de restricciones primales, vamos a plantear o a identificar las variables duales. Para toda variable primal hay una restricción dual. Entonces, de acuerdo a la cantidad de variables primales, vamos a identificar la cantidad de restricciones duales. Los coeficientes de las restricciones de una variable primal forman los coeficientes del primer miembro de la restricción dual correspondiente y el coeficiente objetivo de la misma variable se convierte en el segundo miembro de la restricción. Esto nos indica que los coeficientes de la primera variable primal pasan a ser el lado izquierdo de la primera variable dual. Y el coeficiente de la primera variable primal pasa a ser la disponibilidad o el lado derecho ya no hablamos de disponibilidad, sino del lado derecho de de la restricción dual. La función objetivo, si tenemos una función de objetivo primal de maximización, pasa a ser una función objetivo de minimización en el problema dual. Las restricciones, entonces, todas deben ser del tipo mayor o igual y las variables pasan a ser irrestrictas. Si en la función objetivo del problema primal tenemos una minimización, entonces pasa a una maximización de recursos con restricciones del tipo menor o igual, donde todas las variables van a ser irrestrictas. ¿Qué es una variable irrestricta? Pues es una variable que toma tanto valores positivos como negativos o el valor de cero. Sin embargo, sabemos que en la programación lineal se encuentra la condición de no negatividad en donde a partir de ciertos procedimientos, pues estas variables siempre van a ser estrictamente positivas. Todas las restricciones primales son ecuaciones y todas las variables son no negativas, ¿no? Entonces, todas las restricciones primales son ecuaciones. Pues ya sabemos que cuando formulamos el modelo a partir de la situación problema, las restricciones que son inecuaciones las transformamos en ecuaciones, ¿no? Y que todas las variables son no negativas, ¿no? Todas las variables deben ser estrictamente positivas para cumplir con esa condición de la no negatividad. Entonces acá tenemos un modelo teórico, un modelo canónico. Nos dice que sea el problema primal, la función igual a 1 de x1 más u2 de x2 más u3 de x3 sujeto a 11 de x1 más a 12 de x2 más a 3 a 21 de x1 más a 22 de x2 más a 23 de x3 menor o igual a b sub 2 a 31 de x1 más a 32 de x2 más a 33 de x3 menor o igual a b3 y x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Entonces acá tenemos un problema primal de maximización de utilidades. Si vamos a aplicar el problema dual, a encontrar el problema dual, entonces esa maximización de utilidades se convierte en una minimización de recursos, la que vamos a simbolizar con la letra W. Entonces, en lugar de Z, vamos a trabajar W para hacer la diferencia del problema dual. Como el problema primal presenta tres restricciones primales, pues acá tenemos primera restricción primal, segunda restricción primal y tercera restricción primal. Entonces vamos a tener tres variables duales. Acá tenemos la primera variable dual, la segunda variable dual y la tercera variable dual. Entonces Y1, la primera variable dual, corresponde a la primera restricción primal. Y2, que es la segunda variable dual y que corresponde a la segunda restricción primal. Y Y3, que es la tercera variable dual y que corresponde a la tercera restricción primal. Los coeficientes de las variables duales son
los lados derecho o las disponibilidades de las restricciones primales. Acá tenemos el problema primal, la primera disponibilidad B1 de la primera restricción, B2 de la segunda restricción y B3 de la tercera restricción. Entonces pasan a ser los coeficientes de las variables duales en la función objetivo. Por tanto, entonces la función objetivo nos quedará en la forma minimizar W igual a B1 de Y1 más B2 de Y2 más, más B3 de Y3. Sujeto a las restricciones duales. Entonces, tenemos tres variables duales, entonces, tres variables primales, x1, x2, x3. Vamos a tener tres restricciones duales. Entonces, primera restricción dual, segunda restricción dual y tercera restricción dual. Nos dice que los primeros elementos o los elementos de cada variable primal pasan a ser los coeficientes de las variables duales. Entonces, tenemos acá los elementos de la primera variable primal. Entonces, tenemos A11, A21 y A31. Entonces, se convierten en los coeficientes de las variables duales en la primera restricción. Entonces tenemos acá A11 de Y1 más A21 de Y2 más A31 de Y3. El lado izquierdo, entonces que corresponde a los elementos o a los coeficientes de la primera variable primal. Y como el problema primal es son las restricciones son del tipo menor o igual, entonces pasan a ser restricciones del tipo mayor o igual. ¿A qué? Entonces a los coeficientes de las variables primales. Entonces acá tenemos el coeficiente U1, U2, U3, que pasan a ser el lado derecho de las restricciones duales. La segunda restricción primal, entonces estará dada por los elementos de la segunda variable primal. Entonces, la segunda variable primal acá la tenemos A12 de X2, A22 de X2 y A32 de X2. Pasan a ser los coeficientes de la segunda restricción primal, dual. Entonces, A12 de Y1 más A22 de Y2 más A32 de Y3. Las restricciones dual primales son del tipo menor o igual. La restricción dual pasa a ser del tipo mayor o igual. Y el término independiente en esta restricción o el lado derecho, entonces será el coeficiente de la segunda variable primal, que es U2. La tercera restricción dual, entonces estará conformada por los elementos de la tercera, o los elementos, no, sino los coeficientes de la tercera variable dual, que es X3. Entonces acá los tenemos, entonces A13 de X3, A23 de X3, A33 de X3. Entonces pasan a ser los coeficientes de la tercera restricción dual. Entonces A13, A23 y A33. Entonces A13 de Y1 más A23 de Y2 más A33 de Y3. Y como las restricciones primales son del tipo menor o igual, entonces pasa a ser del tipo mayor o igual a al coeficiente de la tercera variable primal, que es U3. Entonces acá los tenemos. U2 de la segunda y U3 de la tercera. Y por último, entonces, las variables duales nos dice que deben ser variables irrestrictas, entonces Y1, Y2, Y3, pues variables irrestrictas. Como ya hemos encontrado entonces el problema dual a partir del problema primal, un problema primal de maximización de utilidades, el problema primal será una minimización de recursos. Por tanto, debemos aplicar el método simplex dual para encontrar la solución problema, a este problema dual. Ahora entonces, que es el caso que nos atañe de acuerdo a la situación problema, tenemos un modelo de programación lineal de minimización de recursos, de minimización de costos con restricciones del tipo mayor o igual. Entonces acá tenemos el modelo canónico o el modelo de programación lineal. Entonces minimizar Z igual a C1 de X1, C2 de X2, C3 de X3, donde C1, C2 y C3 son los costos de la situación problema o el proceso de producción y sujeto a las tres restricciones. Entonces la primera restricción de la forma A11X1 más A12X2 más 13X3 mayor o igual a B1, A21X1 más A22X2 más A23X3 mayor o igual a B2, A31X1 más 32X2 más 33 de X3 mayor o igual a B3
y x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Entonces tenemos acá el problema primal de minimización de costos. Tenemos un modelo canónico y lo vamos a, entonces, como tenemos una minimización de costos, entonces encontramos la solución aplicando el método simplex dual, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta, por favor, que el problema primal es una cosa, el método simplex primal es otra cosa, el método simplex dual es otra cosa y el problema dual es otra cosa. Ninguno tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, el método simplex primal y el método simplex dual son métodos de solución para encontrar los resultados de un modelo de programación lineal, mientras que el problema primal y el problema dual son modelos de programación lineal a los cuales se les debe aplicar algunos de los métodos de solución de acuerdo pues a la, a los requisitos, a los requerimientos que presenta la situación problema para encontrar la solución. Entonces vamos a formular el problema dual a partir de este problema primal. Voy a minimizar aquí un poquito para tener toda la información. Pero acá podemos entonces, bajemos acá, volteemos esta parte y acá tenemos entonces acceso a los dos modelos. Entonces, en la parte superior encontramos el problema primal. Entonces, sea el problema primal, una minimización de costos de tres variables de decisión, x1, x2, x3, con tres restricciones. Entonces, la primera restricción, acá la tenemos. Primera restricción primal, segunda restricción primal del tipo mayor o igual y tercera restricción primal del tipo mayor o igual y la condición o la restricción de la no negatividad. Entonces, vamos a formular ahora el problema dual a partir del problema primal, de acuerdo a las reglas. Entonces, como el problema primal es una minimización de costos, el problema dual pasa a ser una maximización de recursos. Entonces, minimizar Z pasa a maximizar W para diferenciar un problema del otro. ¿Igual a qué? Nos dice que el problema primal tenemos tres restricciones primales. Entonces, primera restricción primal, segunda restricción primal y tercera restricción primal. Por tanto, vamos a tener tres variables duales. Entonces, Y1, la primera variable dual, Y2, la segunda variable dual y Y3, la tercera variable dual, que corresponden pues a cada una de las restricciones primales. Los coeficientes de la función objetivo del problema dual corresponden a las disponibilidades o el lado derecho de las restricciones primales. Entonces acá tenemos el B1 de la primera restricción primal, B2 de la segunda restricción primal y B sub 3 de la tercera restricción primal. Entonces, por tanto, B1 pasa a ser el coeficiente de la primera restricción dual, B2 el coeficiente de la de la segunda variable dual y B3 el coeficiente de la tercera variable dual. Ahora entonces, ¿cómo formulamos las restricciones? Entonces, sujeto a la primera restricción. Entonces, la primera restricción nos dice, no, antes de eso, entonces, como tenemos tres variables de decisión primales, x1, x2, x3, vamos a tener tres restricciones duales. Entonces, primera restricción dual, segunda restricción dual y tercera restricción dual. Nos dice entonces que los coeficientes de la primera variable primal pasan a ser los coeficientes de la primera variable dual. Entonces acá tenemos A11, A21 y A31. Entonces pasa a 11, A21 y A31. Entonces A11 de Y1 más A21 de Y2 más A31 de Y3. Como la disponibilidad del tipo mayor o igual, la disponibilidad primal, la disponibilidad dual pasa a ser del tipo menor o igual. Y el término independiente o el lado derecho de de la primera restricción dual corresponde al coeficiente de la primera variable primal. Acá tenemos entonces C1, entonces pasa a ser el lado izquierdo de la primera restricción dual. La segunda restricción dual, entonces la planteamos con los elementos de la segunda variable primal. Entonces acá tenemos la segunda variable primal, A12 de x2, A22 de x2 y A32 de x2 y también tenemos C2 de x2. Entonces quedaría planteado de la forma A12 de Y1 más A22 de Y2 más A32 de Y3. Damos las restricciones del tipo mayor o igual. La restricción
dual pasa a ser del tipo menor o igual. Y el lado derecho, entonces, pasa el coeficiente de la segunda variable primal, que acá lo tenemos C2, y pasa a ser el lado derecho de la segunda restricción dual. Para la tercera restricción dual, entonces, vamos a tomar los coeficientes de la tercera variable primal. Entonces, A13 de X3, A23 de X3, A33 de X3. Entonces, acá tenemos A13 de Y1 más A23 de Y2 más A33 de Y2 de Y3, como la restricción es del tipo menor o igual, pasa a una restricción del tipo mayor o igual. Y el lado derecho, entonces, corresponde al el coeficiente de la tercera variable primal, que es C3. Y la Y1, donde las variables duales Y1, Y2, Y3 son variables irrestrictas que pueden tomar cualquier valor. Por tanto, el problema dual queda de la forma maximizar W igual a B1 de Y1 más BY2 de Y2 más B3 de Y3 sujeto a la primera restricción dual, A11 de Y1 más A21 de Y2 más A31 de Y3 menor o igual a C1, A12 de Y1 más A22 de Y2 más A32 de Y3 menor o igual a C2, A13 de Y1 más A23 de Y2 más A33 de Y3 mayor o igual a C3 y Y1, Y2 y Y3, que son variables irrestrictas. Entonces, de esta manera formulamos el problema dual a partir del problema primal. Como nosotros tenemos nuestra tablita de linealización y tenemos a qué equivale cada uno de los coeficientes, pues simplemente lo reemplazamos en el modelo canónico, que esto nunca va a cambiar, porque es un modelo canónico del problema dual. Como tenemos un problema dual de maximización de recursos, pues maximización de recursos, aplicamos el método simplex primal si queremos encontrar una solución óptima a esa situación problema. Entonces, acá tenemos la solución del problema dual. Entonces nos dice que los valores objetivos en un par de problema primal dual deben satisfacer las siguientes relaciones. Entonces, relación entre los valores objetivo primal y dual. Entonces, en cualquier par de soluciones primal y dual factible, entonces cuando los problemas son factibles, el valor objetivo que corresponde a la función objetivo en el problema de maximización debe ser menor o igual al valor objetivo en el problema de minimización. Entonces recordemos que nuestros modelos de programación lineal tienen soluciones óptimas. Entonces ahora nos aplica el segundo y el tercero. Entonces, segundo, en la solución óptima de ambos problemas, entonces el valor objetivo en el problema de maximización debe ser igual al valor objetivo en el problema de la minimización y viceversa, ¿no? Entonces, este es el que es a donde nosotros debemos llegar con nuestra situación problema. Entonces, nos va a decir que la solución del modelo de programación lineal en la función objetivo, que nos dice que el valor objetivo del problema de la maximización o de la minimización debe ser igual al valor objetivo en el problema de la minimización o la maximización, pues dependiendo del problema primal que estemos trabajando. En nuestro caso es un problema de minimización, entonces el valor objetivo en el problema de la minimización debe ser igual al valor objetivo en el problema de la maximización. La solución óptima dual nos dice que se puede determinar en forma directa a partir de la tabla primal óptima. Entonces, estos son algunos procedimientos para encontrar de una forma directa la solución del problema dual. Encontramos entonces nueva terminología, entonces ya sabemos qué es el problema primal, que es cualquier modelo de programación lineal, qué es el problema dual. Es un modelo de programación lineal formulado a partir del problema primal. Y dentro del problema dual, entonces vamos a encontrar entonces nuevos términos que corresponden a los precios duales que representan el valor por unidad de los recursos de los problemas de programación, de programación lineal. Y los costos reducidos que representan el incremento en la ganancia marginal o el decremento en el costo por unidad de recursos necesarios para hacer una actividad variable de programación lineal apenas provechosa. Entonces encontramos los precios duales y los costos reducidos. Dentro de la interpretación económica del problema dual, obviamente esta interpretación pues depende de si el problema dual corresponde a una maximización de recursos o si el problema dual corresponde a una minimización de
de recursos, ¿no? En ambos casos vamos a encontrar los precios duales y vamos a encontrar los costos reducidos. De los costos reducidos los vamos a encontrar en la función objetivo y los precios duales nos los va a dar las restricciones del modelo de programación lineal. Entonces tenemos acá un ejemplo que ya hemos venido trabajando en el curso, el método Simplex Dual. Entonces se presenta la siguiente situación: problema de programación lineal. La empresa industrial de refresco CO produce refresco en seco clase A un costo de $1.800, refresco en seco clase B a un costo de $1.700 y refresco en seco clase C a un costo de $1.600. Entonces ya tenemos tres variables de decisión y el problema corresponde a una minimización de costos. Producir refresco en seco clase A requiere 0.36 toneladas de saborizante, 0.13 toneladas de colorante y 0.50 toneladas de azúcar. Entonces encontramos los recursos o los insumos, entonces cantidad de saborizante, cantidad de colorante y cantidad de endulzante. Para el segundo tipo de refresco, es clase B, requiere 0.31 toneladas de saborizante, 0.15 toneladas de colorante y 0.54 toneladas de azúcar. Entonces requiere también los mismos recursos, pero en diferentes cantidades. La empresa para producir refresco en seco clase C requiere 0.24 toneladas de saborizante, 0.17 toneladas de colorante y 0.59 toneladas de azúcar. La empresa dispone en su planta de producción como mínimo de 45 toneladas de saborizante, de 30 toneladas de colorante y de 105 toneladas de azúcar. ¿Qué cantidad de cada clase de refresco seco debe producir la empresa industrial de refresco seco para tomar decisiones y obtener el menor costo posible con los recursos disponibles? Entonces tenemos ya el problema primal, la situación problema del problema primal. Entonces, como ya sabemos cómo formular el problema, el modelo de programación lineal, que en este caso pues se va a denominar problema primal, será de la forma, entonces la función objetivo minimizar z igual a 1800 de x1 más 1700 de x2 más 1600 de x3 y sujeto a la primera restricción por el uso saborizante, 0.37 de x1 más 0.31 de x2 más 0.24 de x3 mayor o igual a 45. La segunda restricción por el uso de colorante, 0.13x1 más 0.15x2 más 0.17x3 mayor o igual a 30. Y la tercera restricción por el uso de azúcar, 0.50x1 más 0.54x2 más 0.59x3 mayor o igual a 105. Y x1, x2, x3 mayor o igual a 0. Entonces tenemos ya el problema primal que corresponde a cualquier modelo de programación lineal, ¿no? Diferente al problema dual, ¿no? Porque el problema dual surge a partir del problema primal. Entonces, vamos a encontrar la solución de este problema primal, que ya la hemos trabajado en la cuarta web conferencia donde trabajamos el método Simplex Dual. Entonces, ahora vamos a formular el problema dual a partir del problema primal. Entonces, como nos dice las reglas, el problema dual se obtiene simétricamente el problema primal de acuerdo con la siguiente regla. Entonces, para toda restricción primal hay una variable dual. Tenemos tres restricciones primales. Entonces, la primera restricción primal, que es por tonelada, por cantidad de saborizante, la segunda por cantidad de colorante y la tercera por cantidad de azúcar. Entonces, vamos a tener tres variables duales. Entonces, la primera variable dual, que se la vamos a anotar como Y1, la segunda variable dual como Y2 y la tercera variable dual como Y3, que corresponden a cada una de las variables primales, ¿no? Los segundos miembros de las restricciones primales se convierten en los correspondientes coeficientes de las variables duales. En este caso, los costos de cada uno de los productos, entonces pasan a ser los coeficientes de los costos, no, sino las disponibilidades. Me equivoqué, qué pena. Los segundos miembros de las restricciones primales se convierten, estamos hablando de la restricción, se convierten en los coeficientes de las variables duales. Entonces, el, las disponibilidades de las restricciones primales pasan a ser los coeficientes de las variables duales. Entonces tenemos 45 en
es la disponibilidad de la primera restricción primal, 30, la disponibilidad de la segunda restricción primal y 105 la disponibilidad de la tercera restricción primal. Para toda variable primal hay una restricción dual, entonces tenemos tres variables primales, x1, x2, x3. Vamos a tener tres restricciones duales, entonces la primera restricción, la segunda restricción y la tercera restricción dual. Aplicamos entonces la tablita, nos dice que si el problema primal corresponde a una minimización de costos, el problema dual entonces pasa a, o se formula como una maximización de recursos, no utilidades, por favor, porque estamos trabajando el análisis de dualidad, entonces de una maximización de recursos, como las restricciones del problema primal son del tipo mayor o igual, las del problema dual deben ser del tipo menor o igual. Y las variables del problema primal, que son mayores o iguales a cero, pasan a ser variables irrestrictas. Y nos dice entonces que todas las restricciones primales son ecuaciones, ya tenemos acá que son ecuaciones, y que todas las variables deben ser estrictamente negativas, ¿no? Acá teníamos el problema primal, entonces acá tenemos todas las variables son positivas, no tenemos ningún valor negativo, y todas las restricciones que en este caso tenemos que son inecuaciones, debemos transformarlas en ecuaciones agregando las variables de holgura o restando las variables de exceso y multiplicando por -1 cuando sea necesario. Entonces, la primera restricción, si estas son las restricciones primales, entonces el uso saborizante, el uso colorante y el uso de azúcar, entonces vamos a formular la primera restricción dual. Entonces nos dice que las variables duales son y1, y2 y y3, entonces los coeficientes de la primera variable primal, que es x1, entonces 0,37, 0,3 y 0,50, pasan a ser los coeficientes de las variables duales en la primera restricción. Entonces, 0,37 de y1 más 0,13 de y2 más 0,50 de y3. Y como las restricciones son del tipo mayor o igual, entonces pasan a ser restricciones del tipo menor o igual. Y el lado derecho de la primera restricción, entonces, pasa a ser el coeficiente de la primera variable primal, que es 1800. Para la segunda restricción dual, entonces tenemos los elementos de la segunda variable primal. Acá los tenemos, entonces 0,31x2, 0,15x2 y 0,54x2. Estos coeficientes entonces los pasamos como coeficientes de la segunda variable igual. Entonces 0,31 de y1 más 0,15 de y2 más 0,54 de y3. Como la restricción es del tipo mayor igual, pasa a ser una restricción del tipo menor igual a el lado derecho, que corresponde al coeficiente de la segunda variable primal. La tercera restricción dual, entonces vamos a tomar los elementos de la tercera variable primal en las restricciones y en la función objetivo. Entonces, 0,24 de x3, 0,17 de x3 y 0,59 de x3. Y teníamos en la parte de la función objetivo, de la variable primal, a ver, haga que me perdí, que es de 1600. Entonces la tercera variable primal queda de la forma 0,24 de y1 más 0,17 de y2 más 0,54 de y3. La restricción del tipo mayor o igual pasa a ser una restricción del tipo menor o igual. Y el lado derecho de esta restricción dual, entonces corresponde a el coeficiente de la tercera variable primal. La función objetivo, entonces como venimos de una minimización de costos, entonces nuestra función objetivo va a ser una maximización de recursos. Por tanto, entonces, la función objetivo del problema dual será de la forma minimizar W igual a 45 de Y1 más 30 de Y2 más 115 de Y3, ¿no? Entonces, en lugar de Z, de maximizar Z, entonces vamos a minimizar W. Y las variables irrestrictas, entonces Y1, Y2 y Y3, que pasan a ser variables irrestrictas. Entonces, el modelo de programación lineal para el problema dual es el siguiente. Entonces, la función objetivo, entonces,
maximizar W igual a 45 de Y1 más 30 de Y2 más 105 de Y3, sujeto a la primera restricción que está dada por la primera variable primal, entonces que corresponde a punto 37 de Y1 más punto 13 de Y2 más punto 50 de Y3 menor o igual a $1.800. La segunda restricción dual, que está dada por el refresco en seco clase B, punto 31 de Y1 más punto 15 de Y2 más punto 54 de Y3 menor o igual a 1.700. Y la tercera restricción dual, que está dada por el refresco en seco clase C, o sea, todos los, mm, los recursos que se necesita para cada clase de refresco con el correspondiente costo. Entonces, el refresco seco clase C estaba por 0.24 Y1 más 0.17 de Y2 más 0.59 Y3 menor o igual a 1.600, y donde Y1, Y2 y Y3 son variables irrestrictas. Y encontramos entonces la solución del problema dual por el método simple experimental porque tenemos una maximización de recursos. Ahora entonces podemos pasar, como ya tenemos la situación problema del ejemplo, ya sabemos formular el problema primal, y a partir del problema primal simétricamente formulamos el problema dual. Entonces vamos a trabajarlo en la hoja de cálculo. Acá tenemos nuestra situación problema, que ya la leímos del ejemplo. El problema primal, que ya sabemos cómo formular el problema primal, simplemente en este caso ya lo hemos desarrollado en el método simple dual, porque estamos trabajando este mismo ejemplo. Aplicamos entonces las condiciones de factibilidad, la condición de optimalidad para encontrar la variable entrante, y a partir de la variable entrante aplicar el método de eliminación de Gauss-Jordan. Y encontramos entonces la solución de este modelo de programación lineal en la segunda iteración, en donde nos dice que cómo encontramos nosotros la solución. Entonces creo que pues, no es necesario desarrollar este modelo porque pues, lo tenemos claro. El tercer corresponde al ejemplo del método simplex dual. Entonces, la solución estará dada entonces vamos a producir 25.32 unidades de refresco en seco clase B, 0 unidades de refresco en seco clase A y 154.38424 unidades de refresco en seco clase C, para minimizar los costos de producción en 290.712.946 dólares. Entonces, este modelo ya lo conocemos, entonces por eso hablamos que el problema primal es cualquier modelo de programación lineal, que si es una minimización de costos, aplicamos el método simple dual para encontrar la solución óptima del modelo. Encontramos entonces con nuestra situación problema los resultados utilizando Solver, y los resultados o utilizamos Excel QM, ¿no? Cualquiera de los dos, no son los dos, sino únicamente uno de los dos. Es opcional utilizar Solver o utilizar Excel QM en el curso. Entonces ya tenemos acá la solución del problema primal, que corresponde a cualquier modelo de programación lineal. Entonces ahora vamos a formular problema, el problema dual a partir del problema primal. Entonces ya lo hemos hecho allá en, en la parte teórica. Entonces tenemos acá el problema dual, sea el problema primal sea el problema primal como modelo de programación lineal. Entonces la función objetivo es minimizar z igual a 1800 de x1 más 1700 de x2 más 1600 de x3. Entonces, con la función objetivo primal que hacemos, entonces los coeficientes pasan a ser el lado derecho de cada una de las restricciones duales. Entonces, si tenemos tres variables primales, vamos a tener tres variables duales. Entonces, la primera variable primal, acá tenemos primera variable primal, segunda variable primal y tercera variable primal. Tres restricciones duales. Entonces, primera restricción dual
segunda restricción dual y tercera restricción dual, ¿no? Entonces, la primera variable primal corresponde a la cantidad de refresco seco clase A. La segunda variable dual primal corresponde a la cantidad de refresco en seco clase B. Y la tercera variable primal corresponde a la cantidad de refresco en seco clase C, ¿no? Entonces, simplemente pues vamos a tomar los valores correspondientes a cada una de estas variables para formular simétricamente el problema dual. Em, Pasamos a la restricción, entonces tenemos tres restricciones primales, por tanto vamos a tener tres variables duales, entonces Y1, Y2 y Y3. Y los términos independientes o las disponibilidades primales se convierten en los coeficientes de las variables duales, entonces 45 para la primera, 30 para la segunda y 105 para la tercera variable primal. En cuanto a las restricciones duales, entonces la primera restricción dual estará dada por los elementos de la primera variable primal. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Entonces, tenemos acá 1800 de x1, 037 de x1, 013 de x1 y 050 de x1. Entonces, el lado izquierdo estará conformado por los coeficientes de la primera variable primal en las restricciones. Entonces, 037, 013 y 050. Acá lo tenemos 037, 013 y 050. Menor o igual, como la restricción del tipo mayor o igual, entonces pasa a ser una restricción del tipo menor o igual a el coeficiente de la primera variable primal, que es 1800. Para la segunda restricción dual, entonces tomamos los coeficientes de la segunda variable primal, entonces 1700 de x2 en la función objetivo, 031 de x2, 015 de x2, 054 de x2 en la restricción. Entonces, el lado izquierdo de la segunda restricción dual. Entonces, serán los elementos de las variables primales en las restricciones primarias. Acá tenemos entonces 031 de Y1 más 015 de Y2, acá lo tenemos, y 054 de Y3, acá tenemos entonces 054, menor o igual a 1700, porque 1700 es el coeficiente de la segunda variable primal. Para la tercera variable dual, que corresponde al refresco en seco clase C, vamos entonces a tomarlos por lado izquierdo, los coeficientes de las restricciones de la tercera variable primal, 0.24, 0.17 y 0.59. Acá la tenemos 0.24, 0.17 y 0.59. Y como la restricción es del tipo mayor o igual, entonces pasa a una restricción del tipo menor o igual en el problema dual. Y el lado derecho corresponde al coeficiente de la tercera variable primal, donde Y1, Y2 y Y3 son variables irrestrictas. Entonces ya tenemos formulado el problema dual a partir del problema primal. Entonces vamos a encontrar la solución del problema dual. Como tenemos una maximización de recursos, entonces vamos a aplicar el método simplex y el método simplex primal. Entonces tenemos la función objetivo, maximizar W, la primera restricción, la segunda restricción, la tercera restricción dual y la restricción de las variables irrestrictas. Entonces ya conocemos el problema dual. Entonces, sea la forma estándar, entonces recordemos que la forma estándar corresponde a llevar la función objetivo a cero, ¿no? Entonces, igualamos la función objetivo a cero. Por tanto, entonces el lado derecho de la función objetivo pasa al lado izquierdo con signos contrarios. Nos queda la forma maximizar W igual a menos 45 de Y1, menos 30 de Y2, menos 105 de Y3, igual a cero. Sujeto a la primera restricción. Entonces recordemos que como veníamos de un problema primal de minimización de costos, vamos a pasar a un problema dual de maximización de recursos con disponibilidad del tipo mayor o igual, ¿no? Entonces, agregamos entonces la primera variable de holgura a la primera restricción primal. En la segunda restricción dual, diré que pena. Agregamos entonces la segunda variable de holgura, la segunda restricción dual, que es S2, y S1 para la primera, y a la tercera restricción dual, entonces agregamos S3,
para transformar esas inecuaciones que tenemos en la parte superior en ecuaciones de primer grado. Entonces, como todos los valores son positivos, no es necesario multiplicar por -1 porque lo vamos a trabajar por el método simplex primal. Entonces, la solución, entonces tenemos acá la tablita, tenemos los datos de la tabla. Entonces, maximizar W igual a menos 45. Acá tenemos coeficiente 45, coeficiente de Y2 menos 30, el coeficiente de Y3 menos 105 y la solución igual a 0. Entonces tenemos acá W para la primera restricción que corresponde pues a la primera variable de holgura que hemos agregado a la primera restricción dual. Entonces tenemos S1, entonces serán los coeficientes de la primera restricción dual. Tenemos 0,37 de Y1 más 0,13 de Y2, 0,5 de Y3. Tenemos S1 con coeficiente 1, S2 no, S3 tampoco. Y el término independiente o el lado derecho, que es de 1800. Para la segunda restricción dual, entonces tenemos como variable básica a S2 y pasamos entonces los coeficientes de la segunda restricción dual. 0,31 para Y1, 0,15 para Y2, 0,54 para Y3. S1 no lo tenemos en la segunda restricción dual, S2 sí lo tenemos, y el término independiente del lado derecho que es de 1700. Y en la tercera restricción, y para la tercera variable básica, entonces tenemos a S3 y llevamos entonces los coeficientes de la tercera variable, de la tercera restricción dual, es 0,24 para Y1, 0,17 para Y2, 0,59 para Y3. S1 no lo tenemos, S2 tampoco, S3 sí lo tenemos, con coeficiente 1. Y el término independiente o un término independiente, entonces, que es de 1600. Acá tenemos 1600. Por tanto, entonces, pues ya tenemos la tabla inicial de el modelo del problema dual. Entonces, acá tenemos la tabla inicial. Corresponde a una maximización de recursos con disponibilidad del tipo menor o igual. Por tanto, pues vamos a aplicar el método simplex primal, ¿no? Entonces acá el método simplex primal. Entonces para recordar, porque pues la parte nueva en este caso es el problema dual. Entonces vamos a encontrar la solución. Entonces, por tanto, pues voy a eliminar acá la información. Entonces voy a cambiar acá el cuadrito para el otro lado. Entonces para empezar desde cero. Bueno, entonces, en la tabla inicial aplicamos la condición de optimalidad para encontrar la variable entrante, la condición de factibilidad para encontrar la variable saliente y el elemento pivote, la intersección de las dos variables, para aplicar el método de Gauss-Jordan en la primera iteración. Entonces, la condición de optimalidad nos dice que nos quedamos con el coeficiente más negativo de la función objetivo. Entonces, tenemos 45, tenemos 30 y 105. El coeficiente más negativo 105, por tanto, Y3 es la variable entrante. Ahora, para la variable saliente, aplicamos la condición de factibilidad que nos dice que tomamos la solución de las variables básicas y la dividimos en los respectivos elementos de la variable entrante. Entonces, acá estamos dividiendo en 1800 sobre 0,5, 1700 sobre 0,54 y 1600 sobre 0,59. Entonces, acá tenemos 3600, 3148,14 y 2711,86. Y nos dice que nos quedamos con la razón más pequeña con denominador estrictamente positivo. Entonces, acá tenemos estos coeficientes que pasan a ser el denominador. Entonces, la razón más pequeña son positivos. Por tanto, entonces la razón más pequeña es de 2711 y corresponde a ese 3. Entonces, acá tenemos la variable entrante que es Y3, la variable saliente que es S3. Entonces, la nueva variable básica sería Y3, donde tendríamos S3. Y la intersección de la variable entrante con el elemento pivote, entonces acá tenemos que es 0,59. Y a partir de 0,59 vamos a
operacionalizar con el método de eliminación de Gauss-Jordan la tabla inicial del método simple exprimal para encontrar la solución óptima del modelo de programación lineal. Entonces vamos acá a eliminar el contenido. Entonces vamos a eliminar acá el color. Entonces, inicio. Quitamos el relleno y vamos a quitar el contenido. Borrar contenido. La intersección entonces de la variable entrante con la variable saliente es el elemento pivote, entonces que es de 0.59. Y la nueva variable básica entonces sería S3, donde tendríamos Y3, donde tendríamos S3, acá lo tenemos, entonces Y3. La intersección entonces de Y3 con Y3 es el elemento pivote, el cual vamos a transformar en un 1 con la fórmula de la ecuación de la nueva ecuación pivote. Entonces, el elemento pivote sobre el mismo elemento pivote. Y para operacionalizar los demás elementos de este vector fila, entonces debemos fijar el denominador con el signo pesos para transformar el elemento pivote en un 1 con el propósito de transformar el vector de la variable entrante en un vector identidad. Nos arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Los demás elementos del vector de la variable entrante los debemos transformar en un 0, entonces menos 105 en 0, 0.5 en 0 y 0,54 en 0, utilizando la fórmula de la nueva ecuación, la cual nos dice que será igual a la nueva ecuación pivote, la casilla de la nueva ecuación pivote, multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial que vamos a transformar en un 0, que es menos 100 puntos, menos 105, y le sumamos ese mismo elemento. Y el término que estamos multiplicando, entonces, debemos fijarlo con el signo pesos para que al realizar el arrastre, entonces operacionalice los demás elementos de este vector fila. Nos arrastramos hacia la izquierda y arrastramos hacia la derecha. Siguiente, vamos a transformar 0.5 en 0, entonces será igual a la casilla de la nueva ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial que vamos a transformar en un 0, que es 0.5, más ese mismo elemento. Acá me quedó multiplicado, entonces más el mismo elemento que es 0.5. Y el término que está multiplicando lo fijamos para que modifique los demás elementos de este vector fila, ¿no? Porque esas pues son las facilidades de Excel. Lo podemos hacer directamente, mientras que si utilizamos hoja y una hoja de cuaderno, lápiz y papel, una calculadora, nos vamos a demorar mucho tiempo porque los procedimientos son exhaustivos en programación lineal. Y si cometemos un error, pues debemos empezar desde cero. Listo, entonces hemos transformado 0.5 en 0 y arrastrado la fórmula o la función para los demás elementos de ese vector fila. Ahora vamos a transformar 0.54 en un 0, 0.54 en 0, entonces será igual a la casilla de la nueva ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la tabla inicial que vamos a transformar en un 0, que es 0.54, más ese mismo elemento. Y lo fijamos el término que estamos multiplicando con el signo pesos. Arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Nos dice el método simple exprimal que encontramos la solución óptima cuando los coeficientes de z, que en este caso es w, son mayores o iguales a 0. Entonces tenemos que el coeficiente de w en y1 entonces es igual a menos 2.28, por tanto, el proceso continúa. Entonces aplicamos la misma condición de optimalidad tomando el coeficiente de la función objetivo, que en este caso es w, más negativo. Entonces, igual y
Entonces trasladamos los coeficientes para quedarnos con el más negativo. Entonces, entre menos 2.28, 2.54 y 177, el coeficiente más negativo es menos 2.22, por tanto, entonces Y1 va a ser la variable entrante. Ahora, entonces, aplicamos variable entrante, aplicamos la condición de factibilidad que nos dice que tomamos la solución de las variables básicas y las dividimos sobre los elementos de la variable saliente. Y nos quedamos con la razón más pequeña con denominador estrictamente positivo. Acá los denominadores son positivos, entonces entre 2665, 2607 y 6666.66, el valor más pequeño es 2607, por tanto, la nueva variable saliente es S2. Acá tenemos a S2, coloquemos el colorcito, y a Y1 como la variable entrante. La intersección de la variable entrante con la variable saliente es el elemento pivote, el cual vamos a transformar en un 1, y los demás elementos del vector de la variable entrante en un 0, para, como nos indica la composición de el vector identidad, vector columna identidad. De 0.90 vamos a transformar en 0. Listo. Entonces, para comenzar desde 0, entonces vamos a eliminar el color y vamos a eliminar el contenido. Borrar contenido. Listo. Entonces, la nueva variable entrante es Y1 y la saliente es S2. Es donde tendríamos S2 en las variables básicas. Entonces ingresa Y1. La intersección con Y1 y Y1, entonces es el elemento pivote, el cual vamos a transformar en un 0. Entonces, tomamos el elemento pivote, lo dividimos sobre el mismo elemento pivote, pero el denominador debemos fijarlo para que la hoja de cálculo, al hacer el arrastre, haga su trabajo. Entonces, hacia la derecha, arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Siguiente, entonces vamos a transformar menos 2.28 en 0. Entonces, igual a la ecuación, a la casilla de la nueva ecuación pivote, multiplicado por menos el elemento de la iteración anterior, más el mismo elemento. Y el término que estamos multiplicando lo fijamos con el signo peso. Arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Siguiente, entonces vamos a transformar 0.16 en 0. Entonces, igual a la nueva ecuación pivote, multiplicado por menos el elemento de la iteración 1, más ese mismo elemento. Y el término que estamos multiplicando lo fijamos para que haga el trabajo en la hoja de cálculo para hacer el arrastre. Entonces hemos transformado en un 0, arrastramos entonces hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Y para terminar, entonces vamos a transformar 0.4067 en 0, entonces utilizando la fórmula de la nueva ecuación, que será igual a la casilla de la nueva ecuación pivote multiplicado por menos el elemento de la tabla anterior o de la iteración anterior, que es 0.40, más ese mismo elemento. Y el término que estamos multiplicando lo fijamos para que haga el trabajo en la hoja de cálculo. Entonces queda transformado en un 0,
arrastramos hacia la derecha, arrastramos hacia la izquierda, arrastramos hacia la derecha y arrastramos hacia la izquierda. Listo. Entonces, hemos encontrado la solución óptima del modelo de programación lineal porque todos los coeficientes de la función objetivo son estrictamente positivos. Entonces, acá le colocamos un colorcito. Pues como estos valores son positivos, hemos encontrado la solución óptima del modelo de programación lineal por el método simplex primar. Bueno, entonces vamos a revisar los resultados. Nos dice que Y1 es igual a 260.000, entonces acá Y1 le vamos a colocar su colorcito, 260.087.92, que Y3 va a ser igual a 1651 punto 031 y que W, que es la función objetivo, será igual a 290.712. Listo, entonces interpretamos los resultados. Entonces, recordemos por favor que estamos hablando del problema dual, en donde estamos maximizando recursos. Entonces, estos resultados, ¿en qué consisten? Entonces, recordemos los precios duales y los costos reducidos, ¿no? Lo que es el precio dual y el precio reducido. Entonces, debemos interpretar los resultados como que cada unidad de saborizante, que corresponde a Y1, representa un valor de 2.607.87 dólares y que cada unidad de azúcar representa un valor de 1.651.031 dólares para maximizar los recursos del proceso de producción en 290.712.946 dólares. Pero recordemos que acá estamos hablando de el valor que representa cada unidad, ¿no? Por tanto, entonces vamos a verificar los resultados. Entonces nos dice que la solución objetivo del problema primal y del problema dual deben ser la misma porque son soluciones óptimas. Entonces, 290.712.946. Y acá tenemos entonces 290.712.96. Tenemos la misma solución y en Solver, entonces tenemos la misma solución. Entonces vamos a producir no, sino que cada unidad de, acá tenemos como saborizante y colorante. Permítanme un momentico a ver. X2 y X3. Ah, no, acá tenemos, me equivoqué, qué pena, acá tenemos es el problema primal. Entonces vamos a producir 25.32 unidades de refresco seco clase B a un costo de 1.700 dólares la unidad y 1.600 unidades de refresco en seco, mentiras, 154.38 unidades de refresco en seco clase C a 1.600 dólares la unidad para minimizar los costos de producción en 290.712.946 dólares, ¿no? Es la interpretación del problema primario. Recordemos que cuando aplicamos el método simplex, encontramos la solución de los modelos de programación lineal que nos indica la cantidad óptima de unidades a producir. Entonces vamos a producir nuevamente 25, bueno, vamos a producir 0 unidades de refresco seco clase A 1.800 dólares la unidad, 25.38 unidades de refresco seco clase B a 1.700 dólares la unidad y 154.38 unidades de refresco seco clase C a 1.600 dólares la unidad para minimizar los costos de producción en 290.712.946 dólares. Ahora nos vamos a la solución del problema, dual. Entonces tenemos el mismo valor de la función objetivo,
de $290.712.946. Por tanto, estamos optimizando los recursos, ¿no? Acá la solución del problema primal es la misma solución del problema dual, ¿no? Difieren las variables básicas, porque recordemos que las variables básicas primales corresponden a la cantidad de unidades óptimas a producir, mientras que las variables básicas duales corresponden al valor que representa cada unidad de recurso en el proceso de producción. Entonces, nuevamente, entonces la interpretación de los resultados del problema primal, ya la dijimos, ahora pasamos a la del problema dual. Em, Podemos decir entonces que cada unidad de, acá nos dice cada unidad de saborizante, entonces cada unidad de, teníamos Y1, sí, cada unidad de saborizante representa un valor de 2.607.87 la unidad, y que cada unidad de azúcar representa un valor de 1.651.31 la unidad, para maximizar los recursos de producción en $290.712.946. Entonces, hemos minimizado los costos en el problema primal y hemos maximizado los recursos en el problema dual. Entonces, encontramos solución óptima tanto el problema primal como el problema dual, y a partir de esa interpretación, entonces, estamos optimizando los recursos porque hemos encontrado la solución óptima en los dos problemas de programación lineal, ¿no? Tanto en el problema primal como en el problema dual. Ahora, entonces, para recordar, vamos a encontrar la solución del problema dual en Solver. Que recordemos que necesitamos el modelo de programación lineal del problema dual. Entonces, tenemos maximizar W y sujeto a las tres restricciones duales. Entonces, ya sabemos que llevamos la información. Seleccionamos entonces una casilla para encontrar la solución de la función objetivo. Seleccionamos entonces tres columnas para ingresar los coeficientes de las variables, tanto de la función objetivo como de cada una de las restricciones. Para el lado izquierdo, seleccionamos otra columna para programar el lado izquierdo de cada una de las restricciones, los signos para no equivocarnos con los signos cuando estamos ingresando a Solver, y el lado derecho, entonces, que corresponde a el término independiente de cada una de las restricciones. Entonces, vamos a hacer la programación, vamos a empezar desde cero. Tenemos acá estos valores. Y quitamos acá los valores también de la programación. A ver si me acuerdo de cómo programar las casillas de la función para la función objetivo. Entonces nos dice que vamos a programarla con la función suma producto. Entonces será igual a la función suma producto. Función suma producto de las casillas vacías, donde queremos encontrar la solución de las variables básicas del problema dual, punto y coma por los coeficientes de las variables de la función objetivo del problema dual. Damos Enter. Para el lado izquierdo de la restricción, entonces igual a la función suma producto de las casillas donde queremos encontrar la solución de las variables básicas, punto y coma por el lado izquierdo por arrastre de la primera restricción dual. Para el lado izquierdo de la segunda restricción dual, entonces será igual a la función suma producto de las casillas donde queremos encontrar la solución de las variables básicas del problema dual, punto y coma por el lado izquierdo de la segunda restricción dual. Para el lado izquierdo de la tercera restricción dual, entonces será igual a la función suma producto de las casillas vacías por arrastre, donde queremos encontrar la solución de las variables básicas
multiplicado, pero el multiplicado no colocamos el por, sino el punto y coma por el lado izquierdo por arrastre de la tercera restricción dual. Y damos Enter. Listo, entonces ya tenemos programadas la solución de la función objetivo, la solución del modelo de programación lineal y el lado izquierdo de cada una de las restricciones. Entonces vamos a ejecutar solver. Entonces para recordar solver, entonces si no lo tenemos todavía instalado o se nos borró, se nos perdió, entonces nos vamos a archivo. En archivo tenemos opciones. En opciones nos vamos a complementos. En complemento, en la parte inferior dice complementos de Excel. Entonces damos en ir y seleccionamos entonces el complemento solver y damos aceptar. Para encontrar solver en la hoja de cálculo, entonces abrimos datos y aparece acá el botón de solver. Entonces, en el botón de solver, en la ventana que abre solver, entonces vamos a ingresar los datos del modelo de programación lineal, que en este caso es el problema dual. Entonces, en la función objetivo, seleccionamos la casilla donde hemos programado la solución del modelo de programación lineal. Como el modelo de programación lineal es una maximización de recursos, entonces seleccionamos maximizar. En cambiando las celdas de las variables, seleccionamos por arrastre las tres celdas o las tres casillas donde queremos encontrar la solución de las variables básicas. En sujeto a la restricción, entonces voy a eliminar acá la que tenemos. En sujeto a la restricción, entonces damos agregar y agregar restricción. Entonces, en referencia de celda, seleccionamos por arrastre el lado izquierdo de las tres restricciones que hemos programado. Seleccionamos entonces el signo de la disponibilidad que es del tipo menor o igual. Y en restricción seleccionamos por arrastre el lado derecho de las restricciones duales. Y damos a aceptar porque no hemos agregado ninguno. Entonces, número desigual de celdas. Bueno, acá creo que debí tomar una, se me fue una de más. Entonces, de restricción, a ver si así sí, y aceptar. Ahora sí ya. Entonces, en método de resolución, seleccionamos el simplex LP y por último damos resolver. Entonces, Solver ha encontrado una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, entonces hemos encontrado la solución óptima y damos aceptar. Entonces, la solución del problema dual nos dice entonces que cada unidad acá teníamos cada unidad de saborizante, representa un valor de 2.607.87 dólares y cada unidad de azúcar representa un valor de 1.651.31 dólares para maximizar los recursos del proceso de producción en 290.712.946 dólares. Entonces, en esto consiste el análisis de dualidad, ¿no? Entonces, a partir del problema primal, encontrar el problema dual, interpretar los resultados y encontrar que tanto la solución del problema primal como la solución del problema dual son óptimas y que son la solución de la función objetivo es la misma, difiere la solución de las variables básicas, las del problema primal, que corresponde a la cantidad óptima de unidades a producir, y en la solución de las variables duales, en el problema dual, que corresponde al valor que representa cada unidad de recurso. Y en Excel QM, entonces, pues ingresamos los datos. Como siempre les he comentado, entonces desde el computador de la universidad no tenemos acceso a guardar información ejecutable en el escritorio tal y como se ejecuta Excel QM. Entonces, ingresamos, sabemos que Excel QM lo tenemos en el escritorio, entonces lo abrimos desde el escritorio. Aparecerá el botón en la hoja de cálculo. Abrimos el botón de Excel QM, seleccionamos Alphabetical. En Alphabetical, entonces seleccionamos el Linear Programming que corresponde a los modelos de programación lineal. Allí se despliega una ventana en donde ingresamos
el número de, el número de coeficientes, el número de restricciones y la función objetivo. En este caso son tres variables o tres coeficientes, tres variables, tres restricciones y la función objetivo de maximización. De forma predeterminada, entonces se selecciona el signo menor, que corresponde a los de a las disponibilidades de un modelo de maximización para encontrar la solución óptima. Luego entonces ya, pues ya aparece la tablita. A la tabla no se nos visualiza la ventana tal y como la tenemos en este momento. Ingresamos entonces en la función objetivo, los coeficientes de la función objetivo, ingresamos el lado izquierdo y el lado derecho de cada una de las restricciones. Por último, entonces vamos a encontrar la solución dando clic en el botón de Run Excel Solver y se nos genera entonces la solución en la parte inferior. Entonces tenemos los resultados de la función objetivo y de las variables básicas. Entonces nos indica la misma solución que hemos obtenido en la hoja de cálculo y que se obtiene también en Solver. Entonces, recordemos que Y1 corresponde a saborizante, el recurso que es saborizante, Y2 que es colorante y Y3 que es azúcar. Entonces, donde cada unidad de saborizante representa un valor de 2.607,88 dólares. Cada unidad de azúcar representa un valor de 1.651,31 dólares para maximizar los recursos del proceso de producción en 290.712,94 dólares. Entonces, hasta acá terminamos la información. Si tenemos alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Entonces pasamos a la reunión. Creo que no. Así tenemos a alguien más en la reunión. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario, por favor? Inquietud de parte de Sandra, Edwin, Munir José, Adrián, William. Dudas, inquietudes, comentarios respecto al análisis de dualidad. No, profe, por mi parte no. Todo claro. Bueno, gracias, Todo Munir. claro. Bueno, Igualmente, profe. bueno, entonces acá lo único nuevo que estamos nosotros trabajando es el problema dual. ¿Queda claro la formulación del problema dual? Sí, porque pues esa es la base del análisis de dualidad, es la formulación del problema dual, ¿no? Entonces, pues simplemente como nosotros tenemos nuestros modelos de programación lineal, entonces vamos a hacer acá, a retomar nuevamente esta parte porque pues ese es el fundamento, ¿no? Es el fundamento del análisis de dualidad, es la formulación del modelo del problema dual a partir del problema primal. Entonces, si nosotros tenemos acá, a ver, definición del problema. Tenemos acá los modelos canónicos y tenemos nuestra tabla de linealización. Entonces, pues ya tenemos los coeficientes y simplemente pues los reemplazamos, ¿no? Reemplazamos entonces directamente los coeficientes. Si no tenemos la tablita de la linealización, pues los reemplazamos directamente, ¿no? Entonces acá vuelvo a retomar acá esta parte. Entonces, ¿dónde tendríamos acá? Por aquí abajito es. Acá en el ejemplo. Tenemos la función, el problema primal y vamos a formularlo. Vamos a formular el problema dual. Entonces, por acá copiamos y pasémoslo por aquí más abajito. A ver, entonces acá tenemos el problema primal. Entonces coloquemos acá problema primal. Y abajo entonces el problema dual. Entonces el problema primal, entonces nuevamente, entonces aplicamos la regla. Entonces nos dice, tenemos un problema primal de minimización de costos de tres variables de decisión con tres restricciones del tipo mayor o igual. Listo. Entonces, ¿cómo formulamos el problema dual? Entonces, aplicando las reglas que nos dice que si el problema primal es de
minimización de costos, el problema dual va a ser una maximización de recursos. Entonces, maximizar W, entonces cambiamos la Z por la W para diferenciar los dos problemas de programación lineal. Como tenemos tres restricciones primales, entonces la primera por el uso saborizante, la segunda por el uso colorante y la tercera por el uso de azúcar, entonces vamos a tener tres variables duales. Entonces las variables duales son Y1, Y2 y Y3. Tenemos tres variables duales, lo mismo tanto en la función objetivo como en las restricciones. Los coeficientes de las variables duales corresponden a el lado derecho o a las disponibilidades de las restricciones primales. Entonces, 45, que es de la primera restricción, 30 para la segunda restricción y 105 de la tercera restricción. Entonces, ¿qué pasa a ser? El coeficiente de la primera variable dual, 45, 30, como coeficiente de la segunda variable dual y 105 como coeficiente de la tercera variable dual. Entonces la función objetivo entonces será maximizar W igual a 45 de Y1 más 30 de Y2 más 105 de Y3. Ahora, ¿cómo planteamos las restricciones duales? Pues las restricciones duales corresponden a los coeficientes de cada una de las variables primales. Entonces, la primera variable primal, la primera variable dual estará dada por todo lo correspondiente o por la cantidad de recursos que se requiere para producir el refresco en seco clase A. Entonces se necesita, tomamos entonces los primeros coeficientes, tenemos o los coeficientes de la primera variable primal que es 0,37x1, 0,13x1 y 0,50x1. Acá lo tenemos 0,13, 0,37 diré, 0,13 y 0,50. Y el lado derecho, que será el coeficiente de la primera variable primal, que es de 1800. Para la segunda restricción primal, ¿por qué tenemos tres restricciones? Dual, diré. ¿Por qué tenemos tres restricciones duales? Porque tenemos tres variables primales. Entonces, primera variable primal x1, segunda variable primal x2 y tercera variable primal x3. Entonces, primera variable dual, segunda variable dual y tercera variable dual. Los coeficientes de la segunda variable dual corresponden a los coeficientes de la segunda variable primal. Entonces, 1700 de x2, 0,31 de x2, 0,15 de x2 y 0,54 de x2. Para el lado derecho, entonces los de la restricción, lado izquierdo, tomamos los coeficientes de las restricciones, entonces será 0,31, acá lo tenemos, 0,31, con ese 0,31, 0,15, con 0,15 para Y2, 0,54 para Y3 y menor o igual porque la restricción es del tipo mayor o igual a 1700 y 1700 corresponde al coeficiente de la segunda variable primal. Para la tercera variable dual, entonces tenemos los coeficientes de la tercera variable primal. Entonces tenemos 1600 en la función objetivo de x3, 0,24 de x3, 0,17 de x3 y 0,59 de x3, estos tres últimos, que son los coeficientes en el lado izquierdo de las restricciones primales y pasan a ser entonces el lado izquierdo de la tercera restricción dual. Entonces 0,24 de Y1, 0,24 con ese 0,24, 0,17 con ese 0,17, 0,59 con ese 0,59 y la restricción del tipo mayor o igual pasa a ser una restricción del tipo menor o igual a 1600 que corresponde al coeficiente de la tercera variable primal. Y la condición de la no negatividad, que en este caso pasa a ser a una condición de variables irrestrictas. Entonces, Y1, Y2, Y3 son variables irrestrictas. Como tenemos entonces un modelo, un problema dual para maximizar recursos, entonces aplicamos con disponibilidad del tipo menor o igual, aplicamos el método simplex primal para encontrar la solución a este problema dual. Entonces, espero que haya quedado claro. Y si tenemos la tablita de la linealización, pues es más fácil. Simplemente es trasladar los coeficientes, ¿no? Para en el modelo canónico de cada uno de tanto el problema primal como el problema dual.
Entonces, si no tenemos ninguna duda, ninguna inquietud, entonces agradezco la asistencia de cada uno de ustedes. Y les pido el favor de estar pendientes. Me ubico acá en la reunión. Estar pendientes la, para la grabación, para la URL de la grabación, para los que necesiten escuchar y mirar la grabación de la web conferencia y también la publicación entonces de el documento del método simplex, del método simplex no, sino del análisis de dualidad y el ejemplo del análisis de dualidad. Entonces, muy gracias, muy amables y estamos en contacto. Si tenemos algún comentario, por favor, es el momento de Gracias. decirlo. Bueno, Mil gracias, profe, por su explicación. bueno, con mucho gusto. Entonces, cualquier cosa estamos a la orden. Bueno, gracias. Listo, entonces damos por terminada la quinta webconferencia del curso. Entonces dejamos de compartir. Vamos a detener la grabación y cerramos la sala.